Dios les bendiga, mis amados hermanos. Es una bendición el estar con ustedes. Es un privilegio que podamos reunirnos en este espacio para ti, para muchos hermanos y para los que no son hermanos, cápsulas doctrinales, en donde podemos aprender la palabra de Dios, amado hermano, tan extensa, pero que en un corto tiempo estamos aprendiendo cosas muy interesantes que vienen en su palabra. Así es que, amado hermano, acompáñame a este interesante tema que hoy creo que vamos a asentar algunas cosas y darnos una idea de por qué los predicadores ocupamos tanta Biblia para tantas cosas. Acompáñame, por favor. Sombras y figuras. Este es el tema del día de hoy. Y que quiero hablar un poquito de esto porque, amado hermano, la Biblia no solamente es un puñado de letras y de renglones, sino que tiene la sabiduría de Dios. Dios inspiró estos 66 libros. ¿A qué me refiero con que inspiró? Él es el autor. ¿Quién lo escribió? Seres humanos. Pero que, amado hermano, de él es la autoría. Él creó cada párrafo que tú tienes en ese compendio de libros. Y que a la vez nosotros nos basamos en un verso que está en el libro de Proverbios, porque recuérdate que cuando se asienta una enseñanza, cuando se plasma una enseñanza, eso se le llama doctrina. Y la doctrina la sacamos necesariamente de algo que está tácitamente en la Biblia. Por poner un ejemplo, honra a tu padre y a tu madre. Eso es una doctrina. Doctrina es enseñanza. ¿Qué se está enseñando? Que tenemos que honrar a nuestros padres. Y que eso no lo podemos cambiar. Y que cuando nosotros, hermano, hablamos de esa doctrina, no se puede cambiar. No podemos agregarle o meterle. Tenemos que hacerlo de tal manera que así como está escrito. Pero cuando nosotros hablamos de las sombras y las figuras, en el libro de Proverbios dice que es gloria de Dios esconder los misterios y gloria de los reyes desentrañar esos misterios. Y que esos misterios, hermano, vienen en forma de sombras y figuras, es decir, alegorías, es decir, comparaciones, símiles, de los cuales es necesario como que ir traduciendo. De ahí no se saca doctrina, pero sí podemos nosotros sacar sabiduría de Dios. Sí podemos sacar ejemplos para nuestra vida. De ahí podemos sacar cosas extraordinarias, porque es una gloria que tú y yo podamos desentrañar esos misterios. Entonces, cuando hablamos de sombras y figuras, es necesario que vayamos a la parte de la doctrina, de la parte tácita, explícita que viene en la palabra de Dios. ¿Para qué? Para poder tener esa base y entonces cada alegoría poderla estudiar de una manera muy metódica e ir, ¿verdad?, aprendiendo lo que está escrito ahí. Así es que acompáñame, mira, Hebreos capítulo 8, versículo 5, en la Reina Valera 60, lo dice de esta manera: los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se ha mostrado en el monte. Así es que cuando empezamos en el primer renglón, está hablando de los sacerdotes que está instituido en la ley, es decir, los sacerdotes del orden levítico, y que dice el apóstol Pablo en el libro de Hebreos diciendo: ellos sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. De manera, hermano, que lo que está en el Antiguo Testamento quiere decir que ellos estaban teniendo un símil o una comparación escondida de lo que iba a venir. Entonces, todo el Antiguo Testamento está lleno de sombras y figuras, cosas comparativas, ejemplos de lo que iba a venir. Y eso es algo hermoso, amado hermano, porque entonces podemos ver un cordero pascual que está en el libro de Éxodo y que viene a representar a Jesucristo. Podemos hablar, amado hermano, de la peña que sale agua, hablando de Jesucristo. Entonces, símiles o comparaciones, de manera que ahí surge revelación de Dios. De ahí surge enseñanza para que tú y yo podamos aprender más y más y más de la sabiduría infinita de Dios. Pero, amado hermano, esto es algo que aparentemente es complejo, pero que, amado hermano, si el Espíritu Santo nos ayuda, va a ser algo sencillo.
Entonces, símiles o comparaciones. Acompáñame a otro verso para corroborar esto y qué es de donde sacamos esta enseñanza, esta doctrina. Mira, el libro de Hebreos capítulo 10 versículo 1 dice así: el sistema antiguo bajo la ley de Moisés era solo una sombra, un tenue anticipo de las cosas buenas por venir, no las cosas buenas en sí mismas. Bajo aquel sistema se repetían los sacrificios una y otra vez, año tras año, pero nunca pudieron limpiar por completo a quienes venían a adorar. Aquí está. Esta es la parte de las sombras y las figuras. Quiere decir que todo lo antiguo que está bajo la ley, hermano, era una sombra, era un símil, un comparativo de lo que iba a venir. Pero mira cómo lo dice el apóstol Pablo. Era un tenue anticipo de las cosas buenas por venir. Quiere decir que ese sistema, amado hermano, que Dios lo puso como ejemplo para que tú y yo recibiéramos lo mejor. Por eso dice el libro de Hebreos que Jesucristo, en Él, en su sangre, tenemos un nuevo y un mejor pacto. De manera que entonces lo que es antiguo, el Antiguo Testamento no quise que nos sirva, sino que viene a mostrarnos, como que viene a ¿cómo podría decirlo? De lo fácil a lo más complejo, para que tú y yo podamos hacer las cosas de la manera celestial. Entonces, amado hermano, esto es hermoso, porque en todo el Antiguo Testamento está lleno de alegorías, comparaciones, símiles, que nos vienen a enseñar todas las cosas que vienen a estar en el Nuevo Testamento, pero que en el Nuevo Testamento están ya robustas, están grandes, están completas, y que entonces muchas veces no podemos, en estos 27 libros del Nuevo Testamento, muchas veces no nos alcanza para poder comprenderlo todo. Entonces vamos al Antiguo Testamento y ahí sin duda debe de venir lo que necesitamos. Te voy a poner un ejemplo fácil y práctico. La Biblia enseña, amado hermano, que el Espíritu Santo, ¿verdad?, vino sobre esos 120 números y que después empezó a estar en los templos que él había hecho. Y que cuando nos vamos al Antiguo Testamento está la símil, la comparación del tabernáculo de Moisés y el templo de David o el templo de Salomón. Y que cuando nosotros estudiamos todo lo que conllevan estos dos símiles o comparaciones, nos damos cuenta que tú y yo, templos y tabernáculos del Espíritu Santo, tenemos que estar de esa misma manera. Hermoso, hermano, hermoso. Porque entonces el Nuevo Testamento dice que debemos de ser edificados, que debemos de ser construcción del Espíritu Santo, santa, pulcra delante de Él, para que Él entonces esté dentro de nuestro ser. Pero la pregunta aquí sería, ¿cómo lo hago? ¿Cómo debo hacerlo? ¿Qué cosas debo de tener? ¿Qué cosas me debo de quitar? Vayamos al Antiguo Testamento y ahí, hermano, nos va a mostrar cómo estaba el templo y el tabernáculo. Cómo se tuvo que construir, quiénes lo construyeron, cómo se hizo, cuánto tiempo, qué cosas tiene, qué cosas no tiene. Y entonces eso tú y yo debemos de hacerlo para que el Espíritu Santo repose sobre nuestro tabernáculo. Así es que, amado hermano, este tema es interesante, este tema es glorioso, pero, amado hermano, tenemos que respetar el tiempo. Si tú quieres aprender más, sigue viendo nuestras transmisiones. Si tú quieres aprender más sobre este tema, amado hermano, te invito a que vayas a las prédicas, que vayas a las clases que tenemos de manera presencial y que sin duda seguiremos hablando acerca de estos temas que son exquisitos. Y no me puedo despedir sin antes decirte que toda la palabra de Dios, hermano, está llena de comparaciones, está llena de símiles, mostrando lo nuevo y el mejor pacto que es en Cristo Jesús. Para ti y para mí, cosas extraordinarias para los que creen en su nombre. Y no me puedo ir sin que la palabra nos enseñe, nos reprende, nos corrige y nos muestra cómo debemos de vivir, cómo debemos de hacer las cosas. Entonces, hermano, tenemos que concluir con esto, que el Nuevo Testamento no puede ser sin el Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento no puede ser sin el Nuevo Testamento. Son un completo, es un libro completo. Así es que, amado hermano, espero que esto sea de bendición para ti, que te interese el seguir aprendiendo de la palabra de Dios,
que no es cualquier libro y que no es un libro aburrido, sino que es la palabra inspirada de Dios. Yo me despido, mi nombre es Ulises Aguilar y nos vemos en la próxima cápsula doctrinal con un tema muy interesante. Bendiciones.